Buenas noches, bienvenidos a un RM muy particular. Nos están viendo por primera vez en un tiempo largo sin barbijo, tanto a Jairo como a Javier, a mí y a la invitada Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que está acá con nosotros en el piso y les vamos a explicar por qué. No es porque ninguno de los tres, por lo menos estamos acá, después le vamos a preguntar a Soledad, creamos que pasó lo peor, ni mucho menos. Estamos con números muy altos todavía de contagios y un número muy alto de muertes. Para quien está hablando de que se amesetó en un pico muy alto todavía. Lo que tenemos es una creación de la Universidad de Burlingame. En un ratito nos va a venir a contar el intendente de qué se trata, pero que tiene que ver con la medición de dióxido de carbono. Como me explicaba Jairo, para que lo explique, ¿cuán respirado está el aire? Claro. Esto es así. Entonces vos lo tenés en un lugar cerrado como es este estudio, que tiene aire acondicionado y tiene las puertas abiertas, y te va midiendo. Cuando mide, ahí lo pueden ver, cuando llega a 800, ese es el máximo, te hace un pitido, te hace una alarma, te dice que el aire está sobrecargado y que hay que empezar a liberar un poco. Ahora está en 402, lo vamos a tener acá con nosotros. Esa es la razón por la cual nos están viendo hoy. ¿Lo expliqué bien? Ahí está Juanchi Zabaleta, ¿lo expliqué más o menos bien? Más o menos bien. Bueno, es una manera de cuidarnos también y de preservarnos quienes estamos en los estudios de televisión, que entendemos que es un incordio muchas veces usar un barbijo para que otros entiendan, los que están del otro lado, lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, nos quieren ver y está bien. Nosotros queremos cuidarnos y también está bien. Encontramos esta modalidad que en un ratito les vamos a contar. Vamos a arrancar el día de hoy, les decíamos, con una pregunta que es: ¿quién le pone freno a tanto desconcierto? Y la verdad es que nos cuesta mucho encontrarle un nombre a quien sea el responsable de tranquilizar y de aquietar un poco los ánimos más que caldeados de la sociedad argentina. La verdad que es agotador por momentos escucharlos y tratar de ver a quién le cree. Ya casi por momentos es una cuestión de fe. Los tironeos, las cifras, si hay camas, si no hay camas, si hay vacunas, si no hay vacunas. Si las listas que se mandaron fueron filtradas, no fueron filtradas. Realmente parece más una pelea electoral que otra cosa. Y si no hay consenso entre las principales líderes de la oposición y, por supuesto, del oficialismo, estamos hablando del gobierno nacional y del gobierno provincial, va a ser imposible que nadie acate nada. Urge el consenso. Y me parece que esto lo entendieron todos. De hecho, hoy fue un día plagado de guiños de un lado y del otro, donde parecía que no se hablaban, que había un profundo enojo del gobierno nacional con el gobierno de la ciudad. Justamente por eso está Soledad Acuña acá, por la presencialidad de las clases. Larreta se cortó solo, y por otro lado del larretismo dicen, bueno, se cortó solo el presidente, que no consensuó y lo esperó al jefe de gobierno porteño con un DNU ya firmado, como para decirle pasá y opina lo que quieras, pero la decisión ya está tomada. Hoy hubo guiños de todos lados, particularmente porque entienden que nadie gana con esto. Lo decimos, si este avión se estrella con todos nosotros, con ciudad, con provincia, con cada uno de los municipios. Acá no hay nadie que pueda capitalizar lo que está pasando, y me parece que hoy, lamentablemente, con este número tan alto de muertos y de contagios que se viene dando a partir de Semana Santa, porque esto fue a partir de Semana Santa, a pesar de que lo sigan negando. El ministro Lammens dijo que iba a venir, ¿no? Lammens, que va a venir, sí, Matías Lammens dijo que iba a venir y yo le creo que va a estar acá. Sí, claro que sí. Sí, no fue una decisión de Lammens liberar Semana Santa, fue una decisión del presidente de la Nación. Pero ¿no? Estaría bien que venga y lo cuente, ya que fue, ¿no? Lammens quien la contó. Insistimos con esto, digamos, ¿quién va a ponerle freno? No decimos a la pandemia, por supuesto entendemos que la pandemia y el COVID y la nueva cepa está pasando a todos por encima, le ha pasado a Europa, le ha pasado al mundo entero. No estamos diciendo quién le pone freno a la pandemia, estamos diciendo quién le pone freno a semejante desconcierto. ¿Qué hacemos con los chicos? ¿Los mandamos al colegio? ¿No los mandamos? Lo decide cada uno de nosotros, lo decidimos como papás. Celebro la organización de los padres que fue tan mediática, que de hecho estuvimos acá, lo estuvimos en un debate. Pero no puede ser que cada uno de nosotros estemos decidiendo. Tiene que haber una decisión, y tiene que haber una decisión consensuada. Insisto, si no hay consenso va a ser muy difícil que acatemos. El ejemplo más burdo y más
machista por ahí tal vez a esta altura del partido, pero tiene que ver con cuando dos autoridades, si pongamos en la casa, tu mamá y tu papá te dicen dos cosas distintas, ¿qué haces? Bueno, en general tratamos de ponernos de acuerdo, ¿no? Los padres o quienes criamos a los chicos y tratar de tener una voz unívoca para que entiendan directamente a dónde tienen que ir. Y acá no estoy diciendo que quiero un Estado paternalista que me guíe. Estoy pidiéndole, por favor, a la dirigencia política que asuma el compromiso de explicarnos qué es lo que está pasando. Porque no puede haber tantas verdades. No puede haber tantas decisiones y que todas estén bien. Que todas sirvan para frenar este descontrol de casos. Insisto, pónganle el nombre que quieran. Celebro, sí, los guiños en el día de hoy de acercamientos. Guiños que, independientemente de la Corte, esto no se puede judicializar, señores. Basta de ir a la justicia para todo. Por supuesto, estamos esperando a ver qué va a decir la Corte. Mañana a las 2 primeras horas puede ir Zanini. Todavía el Estado no presentó lo que tiene que presentar ante la Corte Suprema para que se pueda expedir. Pero vamos a judicializar todas y cada una de las cuestiones, las vacunas, la presencialidad. No es la justicia la que lo tiene que decir, esto es la política. La política se tiene que sentar de una vez por todas. Lo que pasó en estas últimas semanas realmente es una locura. Y no estamos hablando, insisto, de la pandemia que entendemos, por supuesto, y que ha pasado en todo el mundo. Estamos hablando de esta desconexión absoluta que hay entre oficialismo y oposición en un AMBA que es todo uno, porque es imposible. ¿Cuánta gente viene por día a trabajar a la ciudad? ¿3 millones? No, 3 millones viven en la ciudad. Se calcula que la ida y vuelta está entre los 10 y 11, 12 millones de la persona que están todo el tiempo en constante movimiento. Bueno, la verdad que el que quiera, digamos, ponerle el límite en la General Paz está bastante equivocado. Y así arrancamos, señores, con esta pregunta del RM. Pero Calvo me parece que tiene información exclusiva. A ver. Hoy hubo una reunión. No hubo. Bueno. Y hubo una reunión muy importante, la primera de una serie de reuniones que va a haber. El viernes vence el DNU del presidente respecto a las últimas restricciones, las que están vigentes, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, que es donde más duro se impusieron las medidas. Hubo una reunión de Carla Bisotti, ministra de Salud, y el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, con lo que se llama el Comité de Expertos. Hubo una curiosa comunicación en off de la jefatura de gabinete a decenas y decenas de periodistas contando los pormenores de qué se dijo en esa reunión, incluso identificando qué dijo cada experto, Pedro Kahn, Florencia Kahn, varios, tengo acá todos los nombres, Luis Cámara, un off bastante curioso, en donde básicamente lo que se informó en off oficialmente fue que, bueno, los expertos están muy preocupados y piden más controles y que se acordó contar con 72 horas más de recolección de datos para precisar la nueva etapa. 72 horas, hoy siendo lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Van a decidir el jueves qué se anuncia el viernes? Lo que quieren ver es el impacto que tuvieron, digamos, si impactaron, digamos, las medidas o las restricciones que informó Alberto Fernández en el último DNU en los últimos 15 días, ¿estás contando? Exactamente. Sí. Déjame decir que no va a haber flexibilización de medidas. Se van a endurecer las medidas. Las restricciones se van a endurecer. Lo que van a intentar, como ya dijo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es acordar en el AMBA, porque provincia quiere cierre casi total. Fase 1. Provincia quiere en el conurbano bonaerense cierre prácticamente total. Fase 1 plus, ponele. No como la del 20 de marzo del año pasado, con algunas cositas más abiertas, como los bancos, ¿no? Que el 20 de marzo del año pasado hasta los bancos habían cerrado. No es este el caso. Ciudad, tengo entendido, le vamos a preguntar a la ministra, está dispuesta, obviamente, a acordar, a dialogar
no es partidario de cerrar todo, sí de hacer más cierres de los que hay hasta ahora en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo cuáles? ¿Qué restricciones? ¿Por dónde ir? Bares y restaurantes, por ejemplo. Actividades sociales, prohibición de actividades sociales, aún al aire libre. Están evaluando a ver que ahí también están monitoreando los datos. Ciudad tiene datos que preocupan más en cantidad de camas ocupadas en terapia intensiva que en la velocidad con la que se sigue propagando los contagios, en donde, dice el ministro Fernán Quirós, hay una desaceleración, no amesetamiento. Todavía no llegamos al punto de amesetamiento. Crece pero menos. Claro, crece pero menos. No es, ya no crece más, está muy arriba, pero no crece más. No. Pero está muy alto, igual. Está muy alto, sigue creciendo, pero menos. Sí, con una ocupación de las terapias intensivas muy alta. Hay que empezar a cerrar y Ciudad empezó a evaluar cerrar escuelas, clases presenciales. Ahora le vamos a preguntar a la ministra. Lo que está en manos del presidente de la Nación en estos momentos es ver qué grado de restricciones se pueden cumplir primero. Digamos, hay una coincidencia en el gobierno de que va a haber más restricciones. El grado de esas restricciones depende básicamente de dos factores. Uno, el grado de cumplimiento social. No alcanza con control, no alcanza con mandar la policía, no alcanza. Después de más de un año del inicio de la cuarentena o de la primera cuarentena, la tolerancia es muy baja. Y se pone en juego también el valor y la autoridad de la palabra presidencial. Totalmente, digamos, vos eso tiene que ver. Restringís, la gente no se queda y no acata, la verdad que... Totalmente. Y el segundo factor que interviene en esta decisión, es algo que después va a explicar el amigo Jairo, es, bueno, ¿cuánto está dispuesto el gobierno nacional en ayuda económica con los futuros cierres que puede haber? ¿Hay plata para cerrar? Después lo vas a explicar. Sí, mira, pero hay plata para un cierre así. Es que la plata la están empezando a buscar y a encontrar porque llegaron a una conclusión. Así como están reunidos los epidemiólogos y toman decisiones aceleradamente por la suba de los casos, hay algo que ya pasó en el equipo económico, que es que resetearon el presupuesto, resetearon lo que esperaban para el año económico y saben que lo que tenían de cálculos, de previsiones, de proyecciones, de cómo le iba a ir a la economía, de cuánta plata iban a destinar para cada una de las asistencias, lo tienen que tirar a la basura y hacerlo de nuevo. Y están atados a lo que pasa en las reuniones, como vemos en las imágenes de fondo, en las reuniones con epidemiólogos, y esa persona que anda por atrás en algunas imágenes, que es Cecilia Todesca, la vicejefa de gabinete y la mano derecha en temas económicos de Santiago Cafiero, es la que va sacando el lápiz para ver si es un año de tanta ayuda económica como el año pasado, que no hay tanta plata, salvo que se pongan a emitir con fuerza como el año pasado, pero tampoco saben que lo pueden decidir, porque a medida que le va tirando la emergencia, la catástrofe, la necesidad de cerrar, eso le va cambiando todo el tiempo. Hay un área que no está en la información en off del gobierno, que es esa, es lo que le está cambiando el año económico que quedó reseteado al gobierno. ¿Reseteado? ¿Cuánto había para el presupuesto 2021? Vacunas solamente tenía 150 millones de dólares y era la única partida para pandemia. Vacunas. Acordate la lógica del presupuesto. Vacunamos a la gente, reactivación económica, nos olvidamos de la pandemia y es un año de crecimiento a tasas chinas, 7-8%. Todo eso está en revisión, hay que ver cuánto de eso se cede y cuánta plata le cuesta al Estado. Obviamente que manda la salud y por eso están reseteando todo. Mientras esperamos a ver qué dice la Corte, que creo de verdad, digamos, si no es por desmerecer lo que puedan decir los ministros que tienen que resolver ya la cuestión de fondo que planteó la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, hay otra discusión que se está manteniendo a nivel de los ministros y de los jefes, de las cabezas, tanto Alberto Fernández como Horacio Rodríguez Larreta, que tiene que ver con lo que detonó el problema en principio, o esta ruptura, que es la presencialidad de las clases. Siguen con estos números, se está discutiendo. ¿Aceptás una presencialidad administrada como vino a contar Nicolás Trota, el ministro de la Nación, el otro día? Mira, nosotros estamos convencidos que lo último que tienen que cerrar son las escuelas, que hay un montón de decisiones que se pueden tomar antes, pero
que lo que hay que cuidar es a los chicos y sobre todo a los más chicos. Hasta el miércoles del decreto estábamos dialogando y había consensos y hablábamos con especialistas tanto de salud como de educación, con organizaciones especializadas, hablaba la política, teníamos un diálogo e incluso habíamos hablado en ese último Consejo Federal del miércoles de este esquema de presencialidad administrada o escenarios posibles de reducción de la presencialidad, cuidando a los que más aula necesitan, digamos. ¿Esto qué sería? Digo, para que la gente entienda, la presencialidad administrada sería dependiendo del distrito, de la cantidad de casos, que puedan ir 2 o 3 veces, pero no dejar de ir. Dependiendo de distintos escenarios, que es de la manera que hay que tomar decisiones en este momento, mirando de forma compleja, un escenario complejo y proponiendo soluciones también complejas. No es tan lineal como, bueno, cantidad de casos, toma una decisión u otra, sino también pensando que son chicos y chicas que no tuvieron clases durante un año de forma presencial y que hemos tenido un daño enorme en función de ese año sin clases, donde la mitad de los chicos son pobres en la Argentina y donde en función de distintos escenarios, analizando también cómo se trasladan, cuán cerca están o no de las escuelas, podemos ir reduciendo la presencialidad sin generar tanto daño. Esto es, los que más se contagian son los más grandes. Bueno, podés ir pasando a virtualidad o semipresencialidad a los más grandes y cuidando siempre a los más chicos, a los que menos autonomía para aprender tienen, a los que no se pueden quedar solos en casa cuando mamá y papá salen a trabajar. Porque una cosa es el escenario del año pasado, cuando todo estaba cerrado, entonces las familias estábamos en casa y podíamos acompañar a los chicos, y otra cosa es, dejo todo abierto, pero los chicos en casa. Pero ¿qué te modifica esto? Yo escuchaba los números que vos decías y me parece que también hay consenso respecto de que hay muy bajo contagio en las escuelas. Ahora, el tema es la movilidad, digamos, de toda la gente en torno a lo que significa que un chico vaya al colegio, los papás, las mamás que los llevan, que los traen, quién los acompaña, cuál es el adulto que los lleva. Ese es el número que tienen que bajar de circulación y no hay forma si es haciendo que los chicos sigan asistiendo. Pero mira, eso también es relativo y eso también hay que mirarlo, porque no es solamente el traslado en transporte público, porque en la ciudad, por ejemplo, y por eso también algo que habíamos consensuado hasta el miércoles del decreto, era que la unidad geográfica mínima era la que había que analizar para tomar decisiones, esto es, no una provincia entera, sino por departamentos o por municipios. En el caso de la ciudad es la ciudad entera y no es lo mismo, aunque tengamos este tránsito, la ciudad para el caso de educación que el área metropolitana. ¿Por qué? Porque en la ciudad las escuelas se asignan por una distancia no máxima de 10 cuadras de la familia, del domicilio real o el del laboral. Entonces, la mayoría de las familias van caminando, van en bicicleta, van en transporte personal y muy pocos usan el transporte público. Entonces, tampoco es, y cuando vos mirás los números, antes del 17 de febrero, que es cuando en la ciudad empezó la presencialidad, y los números de transporte hoy, te das cuenta que no subió más gente al colectivo o al subte porque empezaron las clases. Porque las formas de movilizarse en la ciudad son distintas, entonces tampoco es tan cierto que el problema es la movilización en el transporte público. Entonces, lo que decimos es, y estamos convencidos y vamos a sostener, que lo último que se cierran son las escuelas. Aún hoy con estos números, con estas reuniones que se los números de hoy nos siguen mostrando que la escuela tiene que poder seguir abierta y lo vamos a sostener. Que podemos tomar otras restricciones, y es cierto, y lo estamos dialogando y estamos analizando. Hoy ya hubo varias reuniones donde estamos mirando los números de las últimas medidas, porque incluso si vos mirás el impacto, y mañana y pasado, como se consolida el proceso de impacto de una medida política, son 10 días aproximadamente, entre 10 y 12, que es lo que todo el año pasado hicimos. Tomábamos medidas y las evaluábamos a los 10, 12, 14 días a lo sumo. Pasaron 10 días, 12 días desde el decreto, entre mañana y pasado miramos los números de vuelta, pero ya podés ver, por ejemplo, que bajó también el transporte público. Aumentando los controles, bajó la cantidad de usuarios del transporte público en ciudad, no en el AMBA, pero sí en ciudad. O sea que si también hoy te preguntan respecto a las restricciones, no estaríamos hablando de la presencialidad, no tocaría la presencialidad. Secundarios. No. En caso de que vayamos viendo que esta desaceleración de los casos no se transforma en una baja, que veamos que esta desaceleración también de la ocupación de las camas de terapia intensiva, porque también se frenó el aumento tan rápido de ocupación de las camas de terapia intensiva, si eso no se empieza a consolidar a la baja y queda en una meseta alta, o sea, que en un número que se aplana pero alto, podemos empezar a pensar algo con la secundaria. Pero antes vamos a tomar otro montón de medidas. Eso es lo que tiene que quedar claro. Antes de empezar por la escuela vamos a mirar otro tipo de actividades no tan críticas, no tan esenciales y que no generan el daño que generan hoy por hoy en los chicos y chicas la no presencialidad. Está clarísimo con los datos del año pasado que el derecho a la educación hoy se garantiza solamente con la presencialidad. ¿Y están cerca en la medida que surja en el área educativa después del 30 de abril, ahora de que se anuncie por acuerdo
entre nación, ciudad y provincia, y que se deje, más allá de lo que pasa en la Corte, que se deje el escenario de yo digo una cosa, yo digo otra, que la novedad sea que lo que surja sea acordado ahora? Mira, nosotros somos los primeros en querer volver a sentarnos como estábamos sentados ese miércoles. Yo me enteré por la televisión las decisiones que se tomaron cuando 4 horas antes el propio ministro de Educación me había transmitido otra cosa. Entonces, pero lo que digo es, ahora están trabajando en algo que surja acordado, han tenido llamados, charlas. Estamos buscando espacios de diálogo. No quiere decir que el diálogo esté... El ministro de Educación sigue diciendo que no me va a atender hasta que a ver, pase la Corte. ¿Lo querés ver? ¿Lo querés ver? Decía esto el jueves acá en RM cuando le preguntábamos justamente por qué Soledad decía, no me clava el visto, ¿no? Creo que dijiste una cosa así, me clava el visto. A ver qué contestaba. Esta pelea en el AMBA, ¿es cierto que no le atendés el teléfono a Soledad Acuña? Yo lo que le he planteado primero... Pero como la pregunta es sencilla. No, he hablado, por ejemplo, con el secretario de Gobierno. Pero no con ella. No he hablado con la ministra. ¿No querés hablar con la ministra? No, voy a hablar con la ministra. Lo que yo no quiero... Voy a hablar con la ministra y la parte que falta es que dijo una vez que esté el fallo de la Corte. Dijo, ¿no? Antes no. Te digo, más allá de eso, y es verdad que tuve un contacto con Fernando Estrafase, tenemos un montón de temas para discutir, que van mucho más allá de esta instancia. Hay un montón de articulaciones para hacer y nosotros seguimos abiertos y dispuestos al diálogo antes de la próxima reunión del Consejo Federal, antes de que falle la Corte. O sea, nosotros seguimos esperando que nos confirme la reunión. Nosotros queremos sentarnos a dialogar. ¿Vos pediste una reunión oficialmente? Un montón de veces, un montón de días, durante varios días consecutivos. Y además mi jefe de gabinete también, o su jefe de gabinete. Entonces, la verdad que hemos intentado todas las vías que hemos podido para... Están cerradas. Incluso la vía informal, si querés, a través del secretario general, también es una instancia de buscar, bueno, sentémonos a hablar. Ahora, sentarnos a hablar y dialogar y negociar, si querés, para nosotros tiene como base que tienen que ser decisiones tomadas sobre estadísticas, sobre datos, sobre evidencia, no sobre pareceres. Me parece que algo tan complejo, tan delicado, tan importante como la educación y la salud integral y el bienestar integral de los chicos y chicas no puede negociarse por pareceres o por opiniones. Tenemos que ir con evidencia y hoy la evidencia indica que es necesario y es posible que los chicos estén en la escuela. Pero vos lo que decís es que nos vamos a sentar a hablar con todos los escenarios posibles sobre la mesa. Pero el gobierno nacional no tiene las estadísticas que hoy maneja el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No, tiene las mismas, pero hace otra interpretación, porque mezcla todo en el AMBA. Y nosotros lo que decimos es, en este aspecto en particular, en la educación, a donde van los chicos de la ciudad, donde se trasladan como chicos de la ciudad, hablemos de lo que pasa en la ciudad. Pero ministra, usted veamos entiende, en todo caso, para el porcentaje chiquito de chicos de la provincia que vienen a la ciudad, medidas puntuales. Veamos para los docentes que viven en provincia, medidas puntuales. Pero no dejemos ir a la escuela a los chicos. Pero ministra, usted entiende que está el nivel de distorsión y de locura en el que estamos, en que el gobierno nacional, para criticar la medida de la ciudad, amparada por la justicia porteña, dice que el gobierno de la ciudad no le importan los datos, las evidencias que hay sobre los contagios en la ciudad, sobre el aumento de los contagios, y la ciudad, usted lo acaba de decir, le reprocha al gobierno nacional lo mismo. Para la gente que nos está viendo, es una cuestión solo de fe, es decir, de creencia. Entonces, la gente que cree en el PRO o en Juntos por el Cambio van a cerrar filas con ustedes y con sus datos de evidencia, y la gente que cree en el gobierno y va a cerrar datos con los que tiene el gobierno. Es una distorsión que no ayuda. Mira, lo sé y lo sufro y me genera como dolor como madre también. Exponer a los chicos y a las familias esta situación. Ahora, nosotros tenemos una convicción, que es que los chicos tienen que estar en la escuela. Yo tengo una convicción basada en datos, basada en análisis, en consensos que no los dice Soledad, no los dice Horacio Rodríguez Larreta. Hasta el miércoles del decreto lo consensuábamos todos los actores que nos sentábamos en la misma mesa. Y con esas evidencias y con esos datos decíamos que lo último que se tiene que cerrar son las escuelas, porque el daño que le generamos a los chicos es mucho más grande, es mucho peor que la exposición al posible contagio dentro de las aulas. Entonces, yo entiendo lo que le genera a las familias, digo, más allá de como políticos que no nos hacemos ningún favor a la clase política. Ninguno. A mí me genera angustia lo que generamos en las familias, en las mamás, en los papás, en los chicos que a la noche se acuestan y no saben si al otro día van a la escuela. Ahora, aún en eso, yo lo que sí también tengo claro, que en la Ciudad de Buenos Aires los chicos están en la escuela. En la Ciudad de Buenos Aires los chicos están aprendiendo en la escuela. Ministra,
eso es bastante relativo. Entiendo que la decisión del gobierno... ¿Qué parte relativa, perdóname? Que los chicos están en la escuela. O sea, entiendo que la escuela está abierta. Sí. Después hay un universo de escuelas privadas y un universo de escuelas públicas. Sí. Mi experiencia como padre es que hay muchísimas burbujas donde los padres no están mandando a nadie por miedo. Más allá de que el gobierno diga DNU, la corte, lo que sea. Hay una situación de miedo de las familias que, por más de que yo siempre estuve a favor de la clase presencial, sobre todo la segunda mitad del año pasado, hoy hay un miedo que se nota. O sea, en las burbujas de mis hijos no va nadie. O sea, bueno, lo que digo es, ¿hay un registro en la ciudad de que eso pasa, mira, como para que el no docente solo hay le un ofrezca una clase registro, virtual? Pero por eso digo, no podemos tomar decisiones de política pública en temas tan delicados sobre lo que nos parece o nos pasa a nosotros. El 75% de las escuelas de la ciudad, sumando públicas y privadas, tienen una oferta que es todos los días, todos los chicos, al menos una jornada simple. Hay un porcentaje que no llegan a hacer esa oferta y hacen semipresencialidad, 3x2 o una semana sí, una semana no. Ahora hay un 75% que tienen todos los días, todos los chicos. ¿Y tiene información una separada jornada simple. por público y privado? Por público y privado, y ese es el porcentaje promedio, pero está muy parecido, 70 y pico en los dos niveles. Ahora, cuando vos vas a ver la presencialidad, incluso esta semana pasada, que fue tan distinta a las demás, porque domingo a la noche, a las 11 de la noche avisamos una cosa, el martes a la noche tuve otra decisión distinta. Aún con esas cosas diferentes que pasaron, la presencialidad en la familia se sostuvo por arriba del 75% también. El presentismo de los docentes estuvo arriba del 85%. La adhesión al paro fue bajando así todos los días. Y es cierto que los últimos días de la semana pasada empezó a haber más familias, no las que tenían una postura más ideológica de decir nosotros cumplimos el DNU y mandaron una carta igual todas las familias. Hubo familias que empezaron a decir tenemos miedo, ¿qué hacemos? Lo estás viendo como ministra en caso, esta mesa. Mira, digamos, Jairo, no, digo, vos tenés más grandes, ¿no? Sí, pero van al colegio. Pero van, ¿vale? pero en ciudad. En ciudad. Sí. Tus chicos Primaria no en ciudad. Van, pero no están... No, o sea, por distintas cuestiones, porque no le tocaba la burbuja, por lo que sea, pero está pasando que de la burbuja no va nadie. De la burbuja no va al colegio y no va nadie. Misma mesa, te cuento yo. Mis dos hijas van todos los días al colegio y tienen clases. ¿Javi? Tiene clase todos los días. Y van. Y va. Por eso digo, por eso imagínate no es del una otro lado, condición. digo, es enloquecedor, porque tener que preguntarse como papá o como mamá, ¿qué hago? El gobierno dice que no hay que ir porque evidentemente, digamos, hay un riesgo epidemiológico que hay que cumplir. No hay. Tenemos a la ministra sentada acá que dice, garantizo, digamos, que no es un lugar de contagio del colegio y que los chicos tienen que seguir yendo. No lo digo yo, lo dijo Trota, lo dijo el presidente, lo dijo Bisotti, lo dijimos pero todos. el presidente cambió, Todos o sea, el estamos... presidente en el DNU dijo... No, el presidente volvió a decir, la escuela es un lugar seguro, el problema es la movilidad, la circulación. Pero la escuela, sí. Todos coincidimos que es un lugar seguro. Entonces, lo que nosotros decimos es, coincidiendo todos que es un lugar seguro, que es un lugar donde los chicos están y no se propaga el contagio, porque con tanto protocolo, además, porque tenemos más protocolo que ninguna otra actividad, lo que evitamos es la propagación del contagio. O sea, cuando hay un caso positivo, hacemos el seguimiento de las burbujas que se aíslan preventivamente y la tasa de contagiosidad, y lo digo despacio para que se entienda bien cuando lo digo y no cambien la palabra, sí. La tasa de contagiosidad es de 0,012 y se mantuvo así durante los 2 meses. Entonces, la escuela todos coincidimos que es un lugar seguro. La diferencia de apreciación que tenemos es qué medidas tomás antes o tomás después. Nosotros creemos, y todos habíamos acordado hasta el miércoles a la tarde, que lo último que había que tomar es la decisión de la escuela, porque todos tenemos también la evidencia del daño enorme, y daño enorme, para dejar de decir esta frase, te hablo de porcentajes. O sea, aumentó un 25% la cantidad de chicos y chicas que abandonaron o están en riesgo de abandono en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires. Pero o sea, hay 15.000 chicos que nosotros estamos haciendo un seguimiento personalizado para que no se terminen de caer de la escuela. Pero ayúdame con esto, digo, frente a esas cifras, digamos, cuando vos ves... en aprendizaje es lo mismo, en daño socioemocional pero que también está medido. crecen los contagios entre 0 y 19. Hoy hablaba con Novarecio, la directora de infectología, creo que era del Garraham, ¿no? Si no la estoy citando mal, o ves las distintas cifras. Los chicos se están contagiando, algo que el año pasado parecía que no pasaba. Mira, todos los contagios crecieron en todas las edades porque el número que tenemos es mucho más alto. Ahora, cuando vos mirás, y no de 0 a 19 para una política educativa no es comparable, porque los chicos de 0, los de 2, de 3, de 4 no se comportan como los de 16, 17, 18, 19. Cuando vos mirás por franja de edad los contagios, te das cuenta que la curva salta a los 16. Entonces, por eso, cuando hablamos de, bueno, se pueden tomar algunas medidas específicas y puntuales y quirúrgicas, decimos, bueno, vamos a ese grupo de edad que hoy se está contagiando más.
que a su vez son los más grandes con más autonomía para aprender, para estudiar. Digo, entonces podés hacer algo segmentado, pero no vas a dañar a los de primer grado que vienen de sala de 4, no pasaron por sala de 5, o peor, porque peor están los de segundo y de tercero, que no tuvieron primer grado, no tuvieron sala de 5 y que terminan un ciclo sin estar alfabetizados, Romina. Pero vos hoy y de todas las escuelas, no solamente públicas. Vos le garantizás hoy, digamos, aún con estos números, aún lo que fue el día de hoy con las distintas reuniones y todos esperando que estas restricciones se van a endurecer. Obviamente un ratito vamos a estar charlando sobre lo que está pasando en el conurbano. Está Juanchi Zabaleta con nosotros, estamos bien, ¿no? 402 estamos, ¿no? Con este aparato que les contábamos que mide el dióxido de carbono en el aire, cuán respirado está, estamos bien en el estudio. Digo, aún con todo lo que pasó el día de hoy, vos decís las escuelas son seguras, manden a sus chicos al colegio. Sí, y también les digo a las familias que las dudas, que los temores lo hablen con la conducción de sus escuelas, que lo hablen con los docentes. Los docentes les van a sostener lo importante que es la presencialidad para poder seguir aprendiendo, para poder seguir desarrollándose, que la forma de enseñar hoy es presencial, que ya todo el esfuerzo enorme que hicieron los docentes, enorme el año pasado, trabajaron más horas de lo habitual, de formas distintas, no lograron en todo ese tiempo afianzar los aprendizajes necesarios. ¿Por culpa de los docentes? No, por culpa del contexto. Los chicos más chicos son los que peor la pasaron. Entonces, hoy los temores, trabajémoslos en la escuela. Ahora, no tomemos la decisión, como vos decías antes, Romina, en la editorial, diciendo, bueno, las familias decidimos, lo mandamos, no lo mandamos. No, la escuela es presencial en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, las familias tienen que mandar a los chicos para garantizar el derecho a la educación de forma presencial. Ahora, con un temor genuino, acerquémonos a las escuelas, hablemos con las conducciones, hablemos con los docentes, les van a mostrar el protocolo, les van a mostrar cómo se trabaja dentro de la escuela y les van a decir lo más importante, que es que están aprendiendo ahora que están dentro del aula. Y que esto no se va a recuperar en mucho tiempo si volvemos ministra, otra vez a la virtualidad. Entiendo el debate técnico, se ha dado en todo el mundo. Hay países que abren, que cierran, que cuando abren le suben los casos. Bueno, cada país lo fue transitando. La placa, ¿no?, de Alemania, que era como uno de los Sí, ejemplos. también está el caso de Israel, que durante el año pasado abrió, cerró. Ese es el debate técnico. La impresión que a veces uno tiene cuando lo escucha al jefe de gobierno en una conferencia de prensa, o el otro día yo iba manejando y en el cartel del tránsito que me tiene que decir si la calle está trabada o no, decía, educación cada día cuenta. Mi impresión es, está el debate técnico, pero me están bajando eslogan político, sino por qué el cartel del tránsito me dice educación cada día cuenta, o el jefe de gobierno habla como un hombre que se está lanzando políticamente. Hay algo ahí de... El gobierno nacional hace política, le puede decir, le pega a la reta, lo que sea, pero la ciudad o la reta, ¿no se está lanzando políticamente con esto cuando uno ve esas cosas? Mira, nosotros venimos sosteniendo la necesidad de la presencialidad desde agosto del año pasado. Empezamos a hablar del concepto de salud integral y bienestar de las personas en junio, julio del año pasado, donde empezamos a decir hay que empezar a hablar de abrir la economía, de abrir las escuelas. En agosto volví de la licencia por maternidad y la primera reunión que tuve es para hablar de la apertura de las escuelas y de la presencialidad. Nosotros venimos sosteniendo porque tenemos la fuerte convicción que ahí es en la escuela donde tenemos que poner la prioridad. Y hoy, insisto, y no es una frase, el derecho a la educación se garantiza y se puede brindar solamente con la presencialidad. Entonces, y te lo dice cualquier maestro de primer ciclo, ni hablar. Los de primer ciclo te lo van a decir todos, que en la presencialidad recuperaron en 2 meses lo que no pudieron hacer en un año entero. Y la situación grave que están encontrando, sobre todo, por ejemplo, en los terceros grados. Ahora, con cualquiera que hablaste te lo va a decir, hoy se garantiza con la presencialidad. Nosotros lo venimos sosteniendo, es una convicción. Por eso también decimos, tenemos convicciones, las convicciones se tienen que transformar en decisiones, porque si no son relato, digo, y cuando uno tiene convicciones tiene que tomar decisiones en este sentido, y nosotros estamos sosteniendo esta convicción en una decisión, que es dejar las aulas abiertas hasta que no se puedan sostener. Y hoy por hoy, con esta información, con todos los datos que se analizan al mismo tiempo, se pueden sostener. ¿Y esto puede cambiar de acá al jueves? Digo, cuando se van a... Los datos jueves, tan rápido no. Se van a anunciar las nuevas medidas el jueves. Porque vence el decreto el viernes a la noche. Pero en ese proceso nosotros esperamos que pueda haber instancias de diálogo entre todos los actores que formamos parte de la toma de decisiones. Pero no ves nosotros como un escenario que se cierren las escuelas. Nosotros en Ciudad de Buenos Aires, que las escuelas sea lo último y que si hay que ir a algún esquema de moderación o de disminuir la presencialidad, vayamos a un modelo, estos escenarios que venimos hablando, que venimos planteando, que ya están trabajando, los estamos trabajando con el sistema, donde vamos a ir bajando, pero quirúrgicamente. Se contagian los demás de 16, bueno, vamos a tercero, cuarto y quinto de la secundaria, sexto de las escuelas técnicas. Por ejemplo, ya sacamos de la presencialidad todo lo que es educación superior no universitaria, los terciarios y la formación profesional. Y ahí sacamos 110.000 personas que se movilizaban para ir a las escuelas. Entonces, tenemos medido cada una de estas medidas quirúrgicas para ir a buscar resultados específicos, tratando de cuidar
a quienes le generas más daño. Ministra, usted planteaba que los aulas son un lugar seguro. Quiero mostrarle una foto del viernes, porque no me pareció muy atinado ni muy seguro esto que hicieron con Horacio Rodríguez Larreta, de visitar un jardín. Fue polémico, ¿no? Si se rompió la burbuja, no sí, se rompió. Varios expertos plantearon que con eso se rompió la burbuja de esa escuela. Quiero preguntarle sobre... Sí, leí tu artículo. No estoy del todo de acuerdo, pero son opiniones distintas, digamos. Yo recorro escuelas todos los días desde hace 5 años. Todos los días. Todas las escuelas. Y hago este tipo de trabajo siempre, que tiene que ver con entender cómo están funcionando las cosas, hablar con los docentes, hablar con los directivos. Paso horas reunida con directivos en las escuelas. Digo, ahora con el protocolo es distinto y son otras formas, pero lo seguimos haciendo. Horacio lo mismo, me acompaña, en el 2019 venía 3 veces por semana conmigo a una escuela a dialogar con los directivos para entender cómo estaba funcionando desde la carrera docente, el estatuto, hasta el funcionamiento de las dinámicas más pedagógicas, para él entender de qué se trataba cuando yo le hablo en las reuniones, iba a las escuelas y lo entendía. Técnicamente, en este momento de pandemia, no existe el concepto de cuándo se rompe o no la burbuja con este tipo de intervenciones. Sí hay una definición técnica que es de contacto estrecho, que ahí lo que mirás es si son más de 15 minutos, sin barbijo, sin ventilación, sin distanciamiento. Nosotros cuando entramos al aula nunca son más de 15 minutos porque interrumpís la dinámica. O sea, entramos, miramos, saludamos y nos retiramos. Que también es acompañar a los docentes que están haciendo un esfuerzo enorme hoy en día por sostener un desafío profesional enorme de aulas diversas, de aulas con chicos que han aprendido, con chicos que no han aprendido, chicos que están pudiendo poner en palabra cosas que les pasaron durante un año de encierro en casa. Digo, tienen un desafío profesional enorme. Y esto es una forma de acompañar. Y técnicamente no se rompe la burbuja, porque si no se rompería cada vez que entra, por ejemplo, alguien de limpieza. Entonces, no es verdad que se rompe la burbuja, pero entiendo que vos puedas considerar que no es adecuado que lo recorramos políticamente. Lo hacemos desde hace 5 años, puedes mirar mis redes sociales y vas a ver que todos los días estoy en una escuela distinta. Y el jefe de gobierno muy seguido también. Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en horas, críticas en cuanto a las decisiones que se van a tomar, insisto, ojalá haya un consenso porque eso le da mucha más solidez a cualquier decisión que se tome, digamos, y a estos tantos papás y mamás que estamos del otro lado. Tranquilidad a los papás y mamás. Y por supuesto, porque hay un discurso unívoco, ¿no? Entonces tenemos que creer que no hay interpretación de las cifras, sino que hay una interpretación de las cifras y vamos todos siguiendo esa, pero me quedo con lo que decís. En Cava las escuelas están abiertas, hay clases, manden a los chicos. A hoy ese es el mensaje. Ese es el mensaje y vamos a trabajar para que pueda seguir siendo así un lugar seguro y donde no vamos a sancionar a quien tenga miedo de mandar a sus hijos. No se van a quedar sin vacantes. Los invitamos a conversar, a dialogar, a hablar en las escuelas para darles las herramientas para que sientan que la escuela sigue siendo el lugar más seguro para que estén sus hijos. Soledad, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y hablamos de lo que puede pasar el viernes, ¿no? Y decías 2 cuestiones. Por un lado, la autoridad que pueda tener o no Alberto Fernández para... Sí, para imponer medidas que no se cumplan socialmente. Sí. Ese es un punto clave, ya no solamente de autoridad presidencial, de la palabra del presidente, sino que es sobre todo si se cumple con una medida más restrictiva, sobre todo en los principales centros urbanos del país, porque también la idea es ampliar las zonas rojas del AMBA a Córdoba, el Gran Córdoba, Santa Fe, el Gran Santa Fe, Rosario, el Gran Rosario, Mendoza, el Gran Mendoza. Así que desde ese punto de vista se está evaluando muy claramente hasta dónde ampliar esas restricciones y que se puedan cumplir. Y la otra que se puedan cumplir también está directamente relacionada con cuánto se puede ayudar para que la gente se pueda quedar, si efectivamente es lo que se va a decidir, se pueda guardar y dejar de exponer con la circulación al virus, que tiene que ver con, si hay plata para bancarlo o no. Jairo. Sí, claro, porque la otra historia es que se está detonando toda la proyección económica del gobierno nacional para este 2021, que estaba atado, como te decía más temprano, a la reactivación con vacunas y con la pandemia que iba quedando atrás, algo que ya lamentablemente estamos viendo que no va a pasar con esta segunda ola. Hasta ahora, por las medidas de los 15 días que se anunciaron originalmente con las restricciones nocturnas, básicamente, lo que hubo de anuncio fue un bono de 15.000 pesos que se empezó a pagar hoy para los monotributistas A y B y para solamente los beneficiarios de la AUH de la zona metropolitana. Hasta ahora es todo zona metropolitana. Eso en el cálculo de la planilla que tiene que firmar Guzmán son 13.900 millones de pesos.
Se anunció un bono para el personal de salud de 6.500 pesos por mes por 3 meses, que son más o menos otro tanto, 15.000 millones de pesos. Y este es un cálculo muy austero que hizo el Ministerio de Trabajo respecto de cuánta ayuda económica creen que pondrían al sector gastronómico, repito, solo por la restricción nocturna de 15 días de cerrar más temprano, 5.000 millones de pesos cálculo. Eso se verá después cuánto se anotan a pedirlo. O sea que hasta ahora a Guzmán le están pidiendo, fuera de presupuesto, 35.000 millones de pesos. Migajas. O sea, si esto es lo único que hay para ayudar hasta ahora, estamos en el horno y eso es uno de los grandes limitantes que tiene las medidas. Vos pensá que el año pasado, este es el dato que tenés que usar para comparar. El año pasado, está bien, recontra fase 1. Hubo mucho cierre permanente y durante mucho tiempo, que fue desde las empresas que no producían hasta todas las persianas bajas. Con casi 8 versiones del ATP, el Estado poniendo parte del sueldo de las empresas, y 3 IFE, las famosas 10 lucas que se pagaban. No tenías nada, no tenías changa, no tenías nada. Estaba todo parado. El año pasado se pusieron casi 500.000 millones de pesos. Entre esto, que es lo que se está destinando ahora, 35.000 palos, y esto que fue lo máximo que pudo poner la Argentina el año pasado, que encima comparado con la región es poco, porque fue casi todo emisión, porque nadie nos presta y porque no tenemos una cajita donde ir a buscar. Entre estas dos cosas, esto que resulta, comparado con lo del año pasado, muy poco, y lo del año pasado que fue todo emisión, que te terminó pegando en el dólar, y ese es otro capítulo que se está empezando a despertar en este contexto, con el dólar blue subiendo 17 pesos en 2 días, en el medio está el lápiz fino de Martín Guzmán, que ya ve cómo su presupuesto, y no me refiero a la inflación del 29% que ya nadie cree, sino a las variables de cuánto déficit iba a tener y del recorte de gasto de COVID que él pensaba hacer para seducir al Fondo Monetario, mostrarle señales a los mercados y ordenar la macroeconomía, como suele decir él, todo eso ya no sirve más. La segunda ola lo pasa por arriba y bueno, como tiene que ocurrir, prima la salud, hay que cerrar, hace falta plata, habrá que ver de dónde sale a buscar. La santa soja a casi $600 será una vía de financiación, el aporte solidario a las grandes fortunas va a seguir siendo usado para lo que se lo pensaba. Todo eso está hoy en danza porque sí es cierto que hace falta más plata y el presupuesto no da más con este contexto. Juanchi Zabaleta, lo veo... ¿se deja el barbijo? No se lo deja, nosotros nos lo sacamos porque estamos midiendo 420. 420 está bien. Contame y contale ¿cómo? Partes por millón. Partes por millón, así se dice. Gracias por enseñarme. ¿Qué es esto, Juanchi? Se llama Aire Nuevo. Buenas noches, ante todo. Buenas noches. Es un medidor de dióxido de carbono. Lo diseñó, lo inventó y lo fabrica la Universidad Nacional de Burlingame. Las cátedras de carreras de diseño industrial, metalurgia, ingeniería en energía eléctrica y educación. Mide el aire, o sea, en un espacio como este, con las distancias sociales como corresponde, con los protocolos como corresponde, va midiendo el aire que estamos respirando. Dicen los que saben, el profesor Jorge Aliaga, Jaime Persic, que fueron los que tomaron la iniciativa en conjunto con el municipio, asintomáticos de coronavirus pueden exhalar aerosoles y si ese aparatito supera las 800 partes por millón, comienza a sonar una alarma que indica que el aire está viciado, o sea, está si usado. Sonase ahora debería... O sea, si suena ahora lo que hay que hacer es ventilar más el ambiente y en caso de que no bajen los indicadores, desalojar el ambiente, porque puede haber algún riesgo de contagio. Eso, bueno, está en las aulas de Burlingame. ¿Cuánto cuesta esto? 20.000 pesos. ¿Y esto se puede poner en las aulas? Digo, recién estábamos con Soledad. Sí, en las aulas, en los espacios también, públicos, privados. Vos decías, Jairo, que era una de las medidas que se daba... Claro. Había publicado el Wall Street. El otro día el Wall Street Journal hizo un análisis de 5 escuelas en distintos lugares de Estados Unidos, viendo cómo había sido la vuelta a la presencialidad, al desafío del coronavirus, y daba una serie de recomendaciones de cosas que ayudaban a estar seguros en la escuela, y una eran los medidores de dióxido de carbono, que, como decía Zabaleta, son los que te ayudan a ver cuán respirado está el aire, a ver cuánto tenés que ventilar, que en un contexto donde a veces van más chicos, menos chicos al aula, todo el tiempo te permite estar actualizado con las medidas. Bueno, 20.000 pesos. Bueno, hay municipios en todo el país que ya lo están adquiriendo, con el gobernador de Salta, municipios de Salta, interior de la provincia de Buenos Aires. No, lo habló con Alberto. El orgullo... Yo no entiendo que el Ministerio de Educación de la Nación no haga una inversión masiva y esté llevando esto a todas las aulas. Entiendo que cada provincia tiene su... Se empezó a trabajar en ese sentido para bueno, cuando podamos volver a la nueva normalidad,
podamos tener este elemento para cuidar a los chicos, ¿no? La escuchabas recién a Soledad Acuña, que sigue sosteniendo que las escuelas son lo último que se cierra, mientras en la provincia de Buenos Aires lo escuchás a Crepla, lo escuchás a Goyán, lo escuchás al propio gobernador Kicillof diciendo cerremos todo con estos números, porque realmente no vamos a poder evitar el colapso del sistema sanitario que evitamos en la primera ola. ¿Vos estás de acuerdo? Honestamente me llama mucho la atención lo bondadosa que es la cepa del COVID en la capital federal, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido que no funciona esta cepa de un lado de la General Paz, siendo más buena que del lado de lo que es el Gran Buenos Aires, ¿no? 2.700.000 habitantes, 12 millones de habitantes en un aglomerado urbano. Las escuelas públicas, digo, un dato, Hurlingham tiene alrededor de 190.000 habitantes, vecinas, vecinos. Prácticamente se moviliza todas las mañanas, mediodías, alrededor de un tercio de esa población. Tenemos 27.000 chicas y chicos, nenas, nenes en las escuelas públicas, desde inicial hasta secundaria. 14.000 chicos en las escuelas privadas. Y después todo lo que es el sistema docente, auxiliares, papás, o sea, casi, si no me equivoco, 60.000, 70.000 personas. Eso es circulación, eso es movimiento. Eso no van caminando el colegio. ¿Saben por qué también? Porque hay datos que se han venido dando de incremento de la matrícula en la escuela pública a partir de la situación económica. Muchos, entre un 10 y un 15% más de incremento en matrículas. Que no puede sostener la escuela privada. La escuela privada. No es que los chicos que dejan la escuela privada, que viven en Villa Alemania, van a que es un barrio de Hurlingham, van a la escuela de Villa Alemania, ¿no? Por ahí van a la escuela de Barrio Mitre, que queda a 50 cuadras. Y eso utiliza transporte, ¿no? O sea, no es la misma realidad. Y es bueno aclararlo, ¿no? Cuando se tomaran decisiones en conjunto, cuando estaba esa mesa que veíamos cada 15 días, que sabemos que tiene el consenso, el diálogo. El gobierno y el sí. gobernador, me parece que le dábamos mucha tranquilidad a la gente. Hoy le estamos enquilombando la vida a la gente. Absolutamente. Se las estamos enquilombando. Pero hay intendentes que dicen, el chico que viene a la escuela tiene un riesgo determinado, pero está en la escuela con protocolos y yo lo puedo ayudar a que se cuide. El que no está en la escuela no sé dónde está y no tiene más y tal vez tiene más riesgo de contagio. No, en Hurlingham, ¿cómo se da? Pero estamos hablando, digo, sí, seguramente la burbuja de la escuela funciona. Ahora, los docentes de la escuela 9 también son docentes de la escuela 15 y se trasladan y circulan. O sea, me parece que hay que entender que el gran problema acá es la circulación, bajar la circulación, porque recién charlábamos fuera de cámara, nos preocupa la velocidad de los contagios, nos preocupa muchísimo. Pero hay plafón, digo, él daba los números recién, digo, hay plafón para que vos vayas y le digas a los comerciantes que en su momento, digamos, saliste a tratar de preservarlos para que puedan tener sus ingresos, que hoy les diga o que el jueves les diga, miren, van a tener que cerrar, solamente van a estar, digamos, los comercios esenciales, como al principio, que eran farmacia, supermercado y no mucho más. No, seguramente. ¿Vos tenés margen hoy para eso? Ver, digo, por supuesto que están enojados, que son medidas antipáticas. Están enojados y van a vos, digamos, ¿no? Pero por supuesto, pero también no les gustaría ver que el hospital de su ciudad o de su barrio no hayan camas ni respiradores. Y esto es lo que puede llegar a pasar. Me parece que a nadie le gusta que su hospital o el lugar donde tiene que atenderse no tenga camas ni respirador. Y estamos con algún riesgo de que eso pase, ¿no? En el medio, bueno, yo te veía, Jairo, conversar sobre las medidas. Bueno, hay sistema Repro, ya hemos trabajado con los gastronómicos para ponerlo en marcha. Me parece que yo no tengo ninguna duda que el gobierno nacional, que el presidente va a tomar las decisiones que tenga que tomar para, insisto, para cuidar la vida de la gente y fundamentalmente para que no se nos sature el sistema sanitario, ¿no? Ahora, preguntaba a Javi, digo, cuando estábamos en la reunión de producción, y me parece que está bueno para preguntárselo a Zabaleta, ¿por qué no toman las medidas si tienen que esperar al presidente de la Nación que las tome mediante un DNU? ¿Por qué no quieren pagar el costo político o algo así, no? Era Sí, lo que digo, correcto. Digamos, el DNU habilita a cada jurisdicción Él podría cerrar mañana. a endurecer las restricciones. Vos podrías cerrar mañana. De hecho, Por supuesto. Tigre empezó a tomar medidas de más restricción a partir de mañana. Sí, por supuesto, pero también poner en valor la decisión del presidente como cabeza del gobierno, ¿cierto? Y de nuestro espacio político. Vos sos uno de los interlocutores más asiduos, no, digamos. pero más allá, él habla con todos los intendentes, intendentas, gobernadores. Es cierto que creo que el artículo 7 del DNU marca que cada jurisdicción decida, ¿no? Pero el presidente toma estas decisiones, no mira la encuesta. O sea, no mira la encuesta. Cuando decimos le enquilombamos la vida a la gente,
es por buscar algún rédito político, no, por eso insisto, no es que pero funciona... qué suerte que lo decís en esos términos, porque me parece que es esa la Pero- sensación, ¿no? Que se tiene de otro pero lado. La no, verdad pero que no sí lo nos hacemos enquilomba la nosotros. vida. Digo, si hay algo, el diálogo en la política argentina es un activo. Está claro que es un activo, ¿no? Después de muchas situaciones que hemos vivido. El presidente es un tipo que dialoga. El presidente estuvo 1h20, lo estuvimos esperando en Campo de Mayo el otro día, 1h40, porque se juntó con el jefe de gobierno. Me parece que eso es bueno. Ahora, de ahí fuimos a la Corte. El jefe de gobierno fue a la Corte a hacer una presentación, judicializar la política sanitaria, judicializar una estrategia que tiene que ser conjunta. No es la ciudad por un lado, insisto, no es la generar paz para un lado y para el otro. Digo, me parece que tenemos que darle certeza a la sociedad de que nosotros decidimos, bueno, cuidar el sistema sanitario y también vamos a hacer lo que haya que hacer para poder sostener una economía que está quebrada en el mundo, no solamente en la República Argentina, ¿no? Juanchi, muchísimas gracias. Acá no nos pasamos con el... No, impecable. 424, ¿cómo era? Partículas por... Partes por millón. Partes por Es lo que por mide el millón. dióxido de carbono. Este sería el nuevo integrante, ¿no? Que vamos a tener acá en la mesa de RM. Nos estamos cuidando. Encontramos la manera, insisto, invento argentino, Universidad de Burlingame, hay que destacarlo. Evidentemente, además en el mundo están diciendo que esta es una de las medidas que funcionan. Lo vamos a tener y lo vamos a... 20.000 pesos hay que poner algo para contribuir. No, este nos lo regala Zabaleta. Me parece que es un regalo de Zabaleta. Lo dejamos. Este lo dejamos al canal. En nombre de la Universidad de Burlingame y el municipio aquí. Muchísimas gracias, Juanchi. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Nos volvemos a encontrar mañana a las 10 de la noche acá en A24.